come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Aruna era la inscripción que dejaba verse en bajamar, tallada en una de las rocas sobre las que descansaba el embarcadero. Muy pocos en el pueblo hablaban de ello. Por eso aquella palabra bellamente esculpida siempre encerró para él un enigma. De niño creía estar en posesión de un secreto, un hallazgo que reservaría para sí y que no pensaba compartir con nadie. Ahora, cerca ya de la edad adulta, consciente de que para sus vecinos era una incomodidad solo el hecho de pronunciarla, se inclinaba a pensar que tal vez se tratase de alguna maldición. Un día de sol radiante, de esos en los que el mar busca reconciliarse con los ribereños y besa delicadamente las orillas, de pie sobre la roca de la palabra, un anciano inclinaba su cuerpo una y otra vez, juntas las manos, en señal de respeto y veneración. Intrigado, se acercó a él con un propósito, el de averiguar algo más sobre lo que parecía ser un rito, algún tipo de ceremonia cuya intención no alcanzaba a comprender. El hombre, alto, de espesa barba blanca y ojos penetrantes, fue desatando uno a uno los hilos de la madeja que su conciencia había tejido durante tantos años de especulaciones. Aruna, diosa del mar, vivía encerrada en aquella roca desde la creación de todas las criaturas y plantas que habitaban el planeta. Su cólera había hecho del pueblo un lugar triste, azotado por todo tipo de calamidades y desdichas. Solo esperaba que alguien la liberase. ¿Cómo?, preguntó al anciano forastero. Llevando su nombre por mares y océanos, respondió. Sin pensárselo dos veces, sabedor de hallarse ante algún tipo de revelación, desde aquel día encomendaría su vida a un único objetivo: aliviar a sus vecinos de la carga impuesta por Aruna. Así fue como mandó construir un barco, un pequeño velero de quilla corrida, siguiendo el diseño de los folkboat nórdicos tan populares. De proa lanzada y popa invertida, con la pala del timón por el exterior del casco, su barco pintaría de azul y estaría preparado para llevar el nombre de Aruna en letras blancas, más allá de lo que sus ojos llegaban a alcanzar, cuando sentado en el extremo del embarcadero dejaba que sus pies colgasen en el vacío sobre las aguas que liberarían para siempre a la diosa del mar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar en esta temporada que inauguramos con alguna novedad. A bordo de la Aruna seguiremos navegando y a su camareta acudirán patrones y propietarios de barcos a los que queremos dar voz. Dar voz a esos barcos que comparten pantalán y puerto de amarre con el Aruna para conocer cuáles son sus características principales, si les gusta más la regata o el crucero, o qué es lo más destacable del barco al que siempre nos une cierto vínculo. Palabra de Barco es la sección que incorporamos a este podcast para empezar de la mejor manera posible, y lo hacemos con quien sigue siendo propietario del velero que protagonizó A Son de Mar desde su inicio, el Nahua, gobernado por Juan Morís. Pero antes, cita con dos regatas oceánicas de vuelta al mundo con presencia española. Una que conocéis bien, porque hablamos de ella a menudo con el único regatista español que tomará la salida a finales de octubre desde el puerto de La Coruña. Amigo de este podcast es Juan Merediz, que como sabéis participará en la Global Solo Challenge. De la Global, que se ha iniciado ya, hablaremos con Margarita Pelachier, miembro de la organización y la persona que nos contará cómo se vive desde dentro del equipo organizativo la puesta en marcha de esta vuelta al mundo sin escalas y en solitario. Por su parte, la Ocean Globe Race, que recuerda la primera edición de la Whitbread allá por 1973, parte de Southampton el domingo día 10 de septiembre.
El White Shadow, un Swan 57 a bordo del cual navegará el proyecto español que participará en esta regata, es el barco que ya hemos conocido con Marc Miró y que en estos momentos vive sus últimos instantes antes de la salida. Por eso nos hemos vuelto a poner en contacto con ellos para saber cómo están pasando estos días. Lo haremos en esta ocasión con Pedro Urrutia, uno de los miembros de la tripulación que completará las 4 etapas de que consta la regata y con ellas también la vuelta al mundo. Ojo, una vuelta al mundo sin instrumentación electrónica. Libros de temática náutica con Juan Melgar, la historia de las Españas de ultramar y sus expediciones con Josu Jiménez y los consejos y orientaciones que Roberto Bucetas nos da en cada capítulo para conservar en buenas condiciones nuestro barco o no meternos en demasiados líos, completan el contenido de este podcast que ya comienza. Quienes nos escucháis ya sabéis que somos seguidores de la Global Solo Challenge. Lo hacemos a través del trabajo y las evoluciones del único español que participará en esta regata oceánica, de Juan Meredith. Pues bien, la Global Solo Challenge se ha puesto en marcha. Lo hizo el pasado 26 de agosto. A las 3 de la tarde soltaba amarras en Marina Coruña David Hughes, el irlandés que a bordo del Bendix Dig marcará la estela que irán de seguir el resto de participantes. Ya sabéis que partirán de manera escalonada en función de la velocidad que pueda desarrollar cada barco. Nos ponemos, por tanto, en contacto con Margarita Pelacher, la persona que quizá conozca, la que mejor conoce, digamos, a cada uno de los regatistas participantes, porque ella los entrevista y da contenido a la web de la Global. Queremos saber desde dentro de la propia organización de qué regata estamos hablando y cómo se viven estos momentos en los que se ha dado inicio a la regata y ya han partido los primeros navegantes. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, saludo a todos, estoy muy bien, gracias. Es un honor para mí ser la portavoz de la organización de la Global Solo Challenge. Nosotros encantados de contar contigo, Margarita. Oye, imaginamos que con mucha ilusión, ¿no?, por parte de la organización, ahora que se ha puesto en marcha la regata y sobre todo mucha responsabilidad también. Sí, vaya emoción y qué ilusión. El pasado sábado, el 26, zarpó, como tú bien dijiste, el galés David Hughes. Sí. Bueno, fue un instante súper emocionante para todos, para David, para su familia y para nosotros en la organización. Y por supuesto, para todos los demás patrones que ven cada vez más cerca el momento de su propia salida. Se hizo un poco evidente para todo el esfuerzo investido y bueno, y hay también un gran sentido de responsabilidad. Y Marco, yo, todos estamos un poco pegados al arrastrador, tú sabes, al tracker para seguir cómo está desempeñando el primer competidor. Sí, claro. Pero que sí. Para ahora va fenomenal. Muy bien, hablamos de mucha ilusión, también de mucha responsabilidad y mucho tiempo el invertido en la organización de este evento. Margarita, ¿cuándo surge la idea de esta regata y por qué? ¿Cuál es el motivo por el que decidís lanzaros a organizar la Global Solo Challenge? Bueno, es una historia muy linda. La idea fue de Marco Nannini, que es un navegante oceánico italiano. Él es la mente y el corazón de esta regata. Sí. Marco ya había participado en muchas regatas de circuito de Class 40, el mismo barco que va a utilizar Juan Meredith. Y había competido también, había participado en una vuelta al mundo por etapa en 2012. Marco se dio cuenta que en el mundo de la regata desde 1989 la Vendée Globe ha sido la única competencia en solitario, sin escala, que ha recogido un poco el legado de la Golden Globe Race. Te hablo de 1968, la primera vuelta al mundo sin escala que hicieron los ingleses. Sí. Desde ahora el nivel de la regata de Vendée Globe ha aumentado significativamente. Y Marco comprendió que la participación del aficionado ya no es posible. En 2018 lanzaron también el Revival Vintage de la Golden Globe Race, pero se navega también con barco antiguo, sin electrónica, tú sabes, estamos hablando de navegación con el sextante, sí. Sin comunicación a tierra, sin meteorología, sin la posibilidad de recoger meteorología a tierra. Entonces es un evento que ofrece la oportunidad a los no profesionales, pero tiene características que no lo hacen adecuado para todos. Ya.
Entonces, la Global Solo Challenge es una regata intermedia entre las dos, porque el percurso es siempre lo mismo, pero ofrece esta oportunidad a los no profesionales con barca propia de participar a una vuelta al mundo sin escala. La idea surgió durante la última Vendée Globe, en noviembre, a final 2020, digamos, también porque la clase IMOCA había anunciado más restricciones, lo que hace prácticamente imposible por una participación amateur. Ya. Creo que otro elemento que influyó en la creación fue, tú te acuerdas que final 2020, 2021 estábamos confinados debido a la pandemia de COVID. Entonces fue un momento donde todos nosotros un poco consideramos nuestro sueño. Entonces creo que es posible que la motivación de Marco fue, la motivación más romántica, fue que la idea de ofrecer a otro navegante apasionado la oportunidad de vivir un sueño, darle la libertad de navegar por el océano, pero respaldado con una organización que brinda apoyo y también que impone un estándar de seguridad. Las peculiaridades, como decimos, de la Global Solo Challenge son muchas, ¿no? Entre ellas la señalada por Van den Heet, uno de los míticos navegantes oceánicos, y es el hecho de que las salidas sean escalonadas, lo cual influirá sin duda en las condiciones meteorológicas que encuentre cada patrón, Margarita. Por supuesto, las salidas escalonadas presentarán desafíos diferentes, dependiendo del periodo en lo que los competidores zarpen. Cada participante tendrá un poco que adaptar su estrategia no solo a las condiciones meteorológicas que le toquen, sino también a las características de su propia embarcación y a su estilo de navegación. Pero bueno, a menos que no se compita en monotipo con barco idéntico como el VOR 65, ni siquiera en el Vendée Globe tuviste que la flota tiende a dividirse en grupos. Entonces, el primero no tiene las mismas condiciones que el barco en el medio de la flota. Yeah. La reflexión que se hizo, la organización ha considerado nuestro enfoque que el tiempo de circunnavegación que se espera por cada embarcación es definido. Entonces se tiene en cuenta también la fluctuación estacional del clima. Entonces, en un evento sí extenso y duraturo en el tiempo, sí, la diferencia que puede surgir por condiciones meteorológicas más o menos favorables, creemos que se nivelará para todos los competidores. Entonces, el primero a llegar será veramente el primero y habrá encontrado condiciones favorables, menos favorables, pero bueno, hemos tenido ya en cuenta de esta variante. Se ha tenido también en cuenta que si algunos competidores necesitan participar su partida, hemos considerado que lleguen de toda forma en el Gran Sur, sobre todo a Capo Horno, siempre en el verano austral, por cuestión de seguridad. Claro. Oye, ¿cómo disteis a conocer el proyecto? ¿Cuál fue la acogida entre navegantes y regatistas? Mira, cuando Marco lanzó el evento, hicimos una fuerte inversión publicidad en redes sociales. La respuesta fue extraordinaria. Recibimos más de 700 solicitudes de información y llegamos a 55 inscripciones. Sí. Luego hay muchos factores, como dijo bien también Van den Heet, que hizo 6 vueltas al mundo, que influyen en el éxito de un proyecto. Hay que encontrar el barco adecuado, hay que tener el presupuesto, entonces encontrar también patrocinadores, hay que dedicar el tiempo al proyecto y todo eso. Pero bueno, ahora tenemos 20 participantes confirmados. En la última semana se voy a anunciar que también una joven navegante estadounidense, Cole Brower, se ha inscrito. Entonces tenemos una representante de mujer. Para mí creo que sea maravilloso.
porque, bueno, así se hace más interesante. Hay una mujer también que va a competir en la Global Solo Challenge. ¿Y con qué barco compite? Competirá con Class 40, Ajá, bien. entonces mismo barco que Meredith. Ya, genial. Oye, el compromiso con la salud ambiental de mares y océanos es uno de los pilares, ¿no?, de la filosofía de la Global, que además facilita a los regatistas que se hayan inscrito su participación, ¿no?, reutilizando barcos, embarcaciones que de otro modo no tendrían posibilidad de dar una vuelta al mundo. Seguro, Jorge, quien navega sabe que lo importante que es respetar la naturaleza. En el mar está completamente rodeado por la naturaleza. Uh-huh. Un poco la Global Solo Challenge es en controtendencia del Vendée Globe, donde la búsqueda obsesiva de rendimiento lleva también a una sobreproducción de barcos, que después tienen una vida corta. Ya. Por eso uno de los pilares de la Global Solo Challenge es el reuso y reciclaje de embarcaciones que ya existen. Yo escuché muchísimas historias de los navegantes que han dado una nueva vida, una segunda oportunidad a su barco. Entonces, se ha también limitado la cantidad de diésel que los competidores pueden llevar a bordo. Y esto ha generado la búsqueda de nuevas soluciones. Entonces, muchos de los navegantes han adoptado sistemas respetuosos con el medio ambiente, como paneles solares, hidrogeneradores o timón a viento. Entonces, estas soluciones son efectivas para la navegación, pero buenas por el medio ambiente. Ya. Entonces, es muy importante. Uh-huh. Entiendo que de alguna forma esto obliga a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad, ¿no, Margarita? Tanto por parte de los propios patrones como de la organización. Seguro, porque hay muchísimas embarcaciones que ya han circunnavegado el planeta y que no tienen regata en lo que participar. También hay barcos que, aunque no fueran diseñados específicamente para una circunnavegación, cuentan con la característica necesaria para emprender una aventura de este tipo. La Global Solo Challenge establece un marco mínimo de seguridad con criterios como la subdivisión del barco en compartimento estanco, que minimizan algunos de los riesgos más importantes. Bueno, realizar una vuelta al mundo, pero sabemos que sigue siendo peligroso. Entonces, yo creo que 200, 180 personas hasta ahora lo han logrado en la historia de la vela. Entonces, sí, hay mucha atención por la seguridad y mucho trabajo de parte de todos, de los patrones, de la organización, seguro. Claro. Oye, en una vuelta al mundo, los navegantes se encuentran tres escenarios, ¿no? Por resumir un poco lo que es circunnavegar el planeta. Y cada uno de estos escenarios tiene sus desafíos y tres cabos: Buena Esperanza, Lewin y Hornos, ¿no? Como cualquier otra regata de estas características, entiendo que el cansancio físico y emocional es algo a gestionar, así como la fatiga del barco, ¿no? Un asunto que en el caso de la Global Solo Challenge es especialmente desafiante, por lo que hablamos, por la reutilización de la embarcación. Es un desafío para los navegantes. Seguro. Mira, entrevistando a Van den Ede me imaginé un poco virtualmente, no existen de la etapa, pero virtualmente me imaginé tres grandes áreas de navegación. Entonces, la primera va desde la salida de los barcos a La Coruña hasta Cabo de Buena Esperanza. Es una fase inicial, entonces, los navegantes tienen que adaptarse al ritmo de vida y a la navegación a bordo. Entonces, en otoño ahora llegan a nosotros la temperatura más fría, disfrutarán también pasando para el Ecuador de temperatura más cálida, pero también hay la zona de convergencia intertropical que tiene calmas y tormenta repentina. Entonces va a ser todo a ver cómo van a gestionar estos desafíos. La segunda etapa virtual comienza, me la pensé a Cabo de Buena Esperanza. ¿Por qué? Porque es como una puerta al Gran Sur. Entonces tú entras en el Océano Indiano, en una zona de viento fuerte, tú sabes, en el pasado también la latitud venía definida, los 40 rugientes y los 50 ululantes.
Las olas, por quien estuvo ahí ya dicen que la ola es gigantesca, los cielos grises, el frío que penetra en los huesos, pero bueno, hay una gran fascinación, los navegantes están solos, aliados de forma de vida, ven los albatros. Entonces, muchos sueñan de navegar en el Gran Sur, porque saben que una vez cumplida esta etapa no serán más lo mismo. Entonces, es un desafío ya esta segunda etapa y llegar a Cabo de Horno, que es un cabo mítico, es algo que hace soñar mucho, Sí. soñar mucho. Entonces, después de Cabo de Horno, como dijo bien Van de Ned, hay que tener cuidado porque una vez pasado este cabo, creen que ya vamos se dirige la proa hacia el norte y anticipa un poco la alegría del regreso, pero la regata no está más todavía decidida. Entonces, los hombres, los barcos son cansados y entonces hay que mantener la concentración hasta la última milla náutica. Creo que será muy interesante ver cómo gestionarán la navegación y hasta qué punto estarán dispuestos a superar sus propios límites. Ya. Bueno, espero escuchar su aventura y compartir los relatos. Claro que sí. Oye, ¿y por qué La Coruña como puerto de referencia, Margarita? Bueno, Marco pensó que meteorológicamente, geográficamente, La Coruña es un lugar perfecto para iniciar una vuelta al mundo. Los participantes pueden superar la zona de separación del tráfico marítimo de Finisterre en la primera 24 horas, ¿sabe? Es una zona de mucho tráfico marítimo. Sí. Superarla rápido reduce significativamente los riesgos asociados con la navegación en agua con mucho barco pesquero o tráfico comercial. Entonces fue escogida como muy adaptada para partir a una vuelta al mundo. Estamos al inicio de esta aventura, de la Global Solo Challenge. Hasta finales de noviembre, principios de diciembre, no se completará la salida de todos los participantes. ¿Se respira ya algún tipo de agitación o nerviosismo entre los patrones que esperan su turno, Margarita? ¿Qué sensación tenéis vosotros desde la organización? Bueno, digamos que los patrones que están agitados lo están un poco porque van retrasados en lo preparativo. Si no, como viste, David Hughes, que partió, él ha sabido y él ha tenido también la suerte de preparar su proyecto con tiempo y llegar a la salida sin agobios. Desde luego, para los demás competidores, la primera salida y el comienzo de la regata son señales claras que falta poco por el gran salto. Entonces, han trabajado mucho, han hecho numerosos sacrificios, entonces se mezclan todo tipo de emociones. Siempre hay emociones fuertes al despedirse de la familia, de los amigos, pero cuando después de años de preparación llegan a la línea de salida, creo que no puede esperar más para comenzar. Ya. Sinceramente, espero que el mayor número posible de navegantes logre llegar porque se lo merecen todo. Se lo merecen de cumplir este gran sueño de completar la vuelta al mundo. Desde luego que sí. Dar la vuelta al mundo a vela es un desafío solo al alcance de muy pocos, lo hemos dicho muchas veces. Una prueba exigente y muy dura. A ese nivel se posiciona la Global Solo Challenge, que cuenta con un participante español, como es Juan Meredith, nuestros oyentes lo conocen bien, y con una mujer, con Colette Braun, ¿no? La americana, que como nos decías, se ha inscrito hace bien poquito. Seguro. Y partirán, creo, en la misma fecha, porque tengo la misma clase de barco, entonces somos muy emocionados. Y esperamos que todos sigan nuestra aventura, la aventura del skipper, en nuestro sitio web, en el tracker, para ver cómo se desarrolla. Quien quiere venir a despedir los patrones a la salida, bueno, tienen el sitio, todo el calendario, toda la fecha de salida de los patrones. Bueno, esperamos que sean numerosas las personas que vengan a saludar.
en el pontón. Margarita Pelachier, como miembro de la organización de la Global Solo Challenge, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Gracias por tu compañía. Gracias, Jorge, gracias. Buen viento, buen viento. Igualmente, Margarita, un abrazo. Un abrazo, gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned. Till you liked everything but the likes of me, I can't help but recall. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. También dará comienzo el próximo domingo 10 de septiembre otra de las grandes citas oceánicas del calendario, la Ocean Globe Race, regata que, como sabéis, recupera de la memoria la mítica Whitbread de 1973, la primera regata de vuelta al mundo a vela con escalas. Lo hace además con los medios de navegación empleados en la época, sextante, compás, corredera y cartas náuticas para trazar en ellas rutas y demoras. Queda muy poco para que el único equipo español presente en esta regata suelte amarras, y si del White Shadow ya hemos hablado con quien estaba llamado a capitanear el proyecto, Marc Miró, hoy lo hacemos con Pedro Urrutia, miembro de la tripulación que cubrirá las 4 etapas de que consta la Ocean Globe Race alrededor del mundo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Oye, antes de que nos pongas en antecedentes de cuál es el ambiente entre los miembros del White Shadow, me gustaría enviar un fuerte abrazo a quien sigue siendo quizá uno de los grandes inspiradores de vuestro proyecto, como es Marc Miró, quien por cuestiones personales debe quedarse en tierra, me parece. Absolutamente. La retirada de Marc en el último momento ha sido un gran palo para la tripulación. De hecho, surgieron muchas dudas en todo el equipo. Y bueno, una de las ventajas que tiene este equipo es que al final, mérito también de Marc, hemos conseguido una tripulación unida y con ganas de llevar hacia adelante el proyecto. Y esto nos ha ayudado a empujar y superar este bache que sin duda ha sido importante. Sí. Aprovecho también para saludar a Marc y desearle lo mejor y va a estar atento seguro en el tracking a por dónde vamos y a cómo vamos. Seguro que sí. Hace 2 meses hablábamos con él de vuestra preparación y los detalles del proyecto. ¿En qué fase os encontráis ahora, que queda tan poco para que se dé la salida? Bueno, ahora ya estamos a una semana, 6 días ya escasos de la salida. Todo el equipo ha estado trabajando duro para llegar hasta aquí. Para nosotros ha sido desde luego un logro llegar hasta Southampton, porque somos un equipo amateur, sin sponsor y con duro trabajo de toda la tripulación. Entonces para nosotros ya ha sido un éxito llegar a Southampton. Hemos tenido algunos problemas en el traslado que hemos resuelto en Vigo y seguimos solucionando pequeñas cuestiones y estamos con el fine tuning de los últimos detalles en esta semana y un poco cargando pilas y esperando a familiares para poder despedirnos aquí en los pontones del puerto de Southampton. Uh-huh. ¿Y cuál es el ambiente que se respira entre la tripulación? Porque si la memoria no me falla, sois quizá uno de los equipos más, no sé cómo denominarlo, quizá más multinacionales que hay, porque aunque es un proyecto español que parte de Barcelona, entre los miembros de vuestra tripulación están representadas muchas nacionalidades, ¿no? Efectivamente, ahora ya en la primera etapa va con nosotros un turco, tiene un compañero turco, está una compañera belga, somos una tripulación diversa en todos los sentidos. Uh-huh. Y el ambiente es muy bueno, realmente es que la llegada para aquí ha sido como una alegría de todo el equipo, de la gente que estaba en España también. Ya se están incorporando algunas personas que no pudieron estar en el traslado y ya se están incorporando y sumándose al ánimo general.
Y bueno, no diría nervios, pero sí un poco de gusanillo general en las últimas horas aquí en Puerto. Enseguida también tenemos algunas fiestas aquí que prepara la organización para poder conocer el resto de tripulaciones y bueno, el ambiente general también de los pantalanes es bastante bueno. Tiene pinta que los puertos vamos a poder disfrutar de un buen ambiente de camaradería entre todos los equipos. Mucho ambiente y muchas revisiones, ¿no?, por parte de los técnicos de la organización para que todos los barcos estén a punto y se cumplan las medidas de seguridad. Sí, efectivamente. En el caso del White Shadow, yo soy el responsable del oficial de seguridad y he sido responsable los últimos meses de tener un poco esto a punto. Sí. Pasamos el jueves pasado el check de seguridad y tuvimos 4 horas de acompañamiento de los inspectores que al final tuvimos el go de todos los puntos y en ese sentido personal y a nivel de equipo muy satisfechos porque ha sido difícil, pero bueno, estamos preparados. Me alegro mucho. Oye, recordemos que el White Shadow es un Swan de 57 pies de eslora, un barco de 1978, duro, bien construido, y sin duda es un barco que os inspira confianza y seguridad, ¿no? ¿Todo en perfecto estado de revista, Pedro, o el White Shadow necesita todavía alguna revisión de última hora? Bueno, como bien dices, es un barco que cada vez se afianza más el adjetivo de noble, que encontramos que es un barco noble y con el que confiamos que va a cuidar de nosotros y nuestra responsabilidad es también en cuidar de él. Y bueno, hay algunas cosas que tenemos que ir ajustando, hemos ido ajustando, sobre todo algunos problemas de motor que hemos tenido últimamente. Y bueno, al cargo del motor está Antón, uno de los compañeros que también es circunnavegante y lo trata con mucho mimo y hemos ido ajustando cada pequeño contratiempo con el que nos hemos encontrado. Estamos convencidos de que nos encontraremos con más, pero bueno, el ánimo es de poder ir resolviendo cada una de las circunstancias a las que nos tengamos que enfrentar. El barco es un barco sólido, mi experiencia en navegación es más limitada que la del resto de compañeros, pero bueno, sí que siento esa nobleza, son 25 toneladas de desplazamiento que nos dan una solvencia en el mar que por la marca y por el tipo de barco nos sentimos muy seguros en ese sentido. Sí, si los datos con los que cuento no me engañan, eres fotógrafo, has hecho sobre todo regatas costeras. ¿Cómo afrontas el reto que supone para ti una regata oceánica de este calibre? Bueno, a nivel personal yo es algo que cuento bastante, ¿no? Yo vengo de hacer regata costera en la región de Murcia, en la zona del sureste de España, en verano, y empezar a las 10 y estar comiendo un arroz a mediodía. Sí. Y empecé con una primera etapa, se me cruzó este proyecto y bueno, no quise perder la oportunidad, empecé con una primera etapa que hacía el principio, luego pasé a 2 por circunstancias y al final acabo dando la vuelta al mundo y para mí la verdad es que ha sido muy emocionante y bastante intenso en muchos sentidos este proyecto y bueno, es un aprendizaje continuo, o sea, cada minuto aprendo algo. Desde luego. Y en la fase de preparación imagino que, hombre, no podemos hablar de ninguna regata oceánica, pero sí que tenéis ya algunas millas a vuestras espaldas, ¿no? Por un lado, porque os lo exige la propia organización y luego por otro, porque como equipo y a la hora de poner a punto el barco, pues también necesitáis navegar mucho. Y esos son millas que te has echado a la espalda ya. Sí, eso ya no nos quita nadie. Yo en mi caso son más de 3.000 millas, casi 4.000 con el traslado y demás hechas a bordo del White Shadow y también parte del programa que diseñó Mark en el origen del proyecto de hacer 3 niveles de entrenamiento progresivo hasta las 1.500 de millas de calificación. Uh-huh. Fue un programa creo que muy bien diseñado y en una persona, por ejemplo, se podría decir que somos 3 tripulantes con una experiencia más limitada. Hemos evolucionado de una manera bastante exponencial por este diseño del programa, ¿no? Millas y horas en el barco y afianzando conocimientos y luego el resto de la tripulación pues conociendo la embarcación y nos hemos consolidado este último traslado también desde Barcelona a Vigo, Southampton, también nos ha ayudado a perfeccionar algunas técnicas y también a mejorar en el manejo del barco. Y que estamos hablando además de una regata donde la instrumentación electrónica no existe, con lo cual eso es un plus añadido si tenemos que hablar de aventura. Para tranquilidad de familiares y amigos que nos escuchan, tenemos backups de seguridad electrónico del siglo XXI disponible. Lo que pasa es que no tenemos acceso a él solo en caso de emergencia. Y también ha sido uno de los hándicaps con los que nos encontramos con la
la bajada del proyecto de Marc en esta ocasión era que él también hacía las funciones de navegante, entonces hemos incluido un navegante a última hora que se han tenido que incorporar también a todos los ritmos del barco, al mood, por decirlo de un modo, del grupo. Y bueno, efectivamente lo que tenemos es por delante una navegación basada en estrellas, estima, meridianas y carta náutica. Eso es otra de las cosas que también aprenderemos mucho y afianzaremos algunos conocimientos que hemos tenido a nivel teórico. Pero bueno, muy contentos también de ese punto más que tiene esta regata y que la hace también muy diferente. Antes de terminar, Pedro, no me resisto a preguntarte o a destacar tu faceta como fotógrafo, ¿no? Porque imagino que el mar te dará mucho juego. Me interesa especialmente tu ojo artístico. ¿Qué destacarías de la mar? ¿La luz, los matices de color? No sé. Bueno, una de las... son muchas como las razones por las que hacer este proyecto, y cada vez que paso una noche en una guardia me doy cuenta de que afianzo esa, que es, por ejemplo, al final el contexto en el que estamos de pura naturaleza, aunque sea monótona porque es un horizonte continuo, sí. La pura naturaleza es como... muy intenso, ¿no? Cómo se vive, creo que todos lo vivimos en ese sentido, y luego desde una perspectiva estética siempre genera cierta frustración, te dice también Jorge, el hecho de no poder captar ciertas cosas que uno siente, ¿no? Pues el tamaño de una ola o el rugir del mar, según en qué situaciones es difícil de captar. Y hay un poco ese reto. Lo incorpora también, ya acaba con el check de seguridad y un poco esas obligaciones. Claro. Ahora está un poco encontrar ese camino de hablar un poco de eso también a través de la imagen. Claro, porque ¿cuántas escenas perderás, eh? No podrás captar porque estarás atareado en otras labores. No, bueno, intentaremos guardarse la memoria. La memoria no en el hard disk, sino en el soft. Muy bien, muy bien. Bueno, pues algo más de 28.000 millas náuticas a vela y sin instrumentación electrónica. Toda una aventura reservada a marinos y navegantes intrépidos que quieren navegar, en este caso como lo hicieran quienes participaran en la primera edición de la Whitbread de 1973. Así será la Ocean Globe Race, que parte el próximo domingo, 10 de septiembre, de Southampton, Inglaterra. En la línea de salida, el White Shadow, el proyecto español que ha vuelto a ser protagonista en este podcast. Pedro Urrutia, miembro del equipo, gracias por estos minutos y que os veamos amarrar nuevamente en Southampton después de dar la vuelta al mundo. Volvemos a hablar en Southampton y muchas gracias por los ánimos y un saludo desde aquí. Gracias por el seguimiento. Un abrazo fuerte. Son muchas y variadas las cosas que pueden y deben llevarse a bordo de un barco, pues no sé, por cuestiones de seguridad, abrigo, alimento o comunicaciones, entre otras, ¿no? Y también es imprescindible algo que nos haga pasar buenos momentos de ocio y descanso. No sé, una guitarra, una armónica y, por supuesto, algún libro. Juan Melgar, muy buenas. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal has pasado el verano? Un verano que ya está tocando a su fin. ¿Has pasado o pasas? Que a lo mejor a ti no te ha terminado el verano todavía. Ya me temo que ya estoy en seco y ya se ha acabado lo bueno, salvo pequeños coletazos que puedan surgir. Ya toca rutina, toca vuelta a la normalidad, toca poner orden después de todo el verano. Ya se acabó un poco lo bueno y toca sufrir un poquito. Bueno, sabemos que frecuentas la isla de Menorca. A pesar del calor que haya hecho este verano allí, como en otros tantos puntos de España, mucho ambiente y muchas navegaciones, ¿no? Sí, hay mucho ambiente. La verdad es que es un sitio fantástico para navegar. El mar está presente en todas partes y es un lugar magnífico para hacer vela. Siempre suele haber acompañar alguna brisa y aunque haga calor, pues bueno, en el mar se está bien porque siempre corre el aire, siempre está la posibilidad de bañarse, o sea que es un sitio muy recomendable para los amantes de la navegación, desde luego. Claro que sí. Bueno, ya saben nuestros oyentes que contigo visitamos Librería Robinson para buscar y encontrar un libro que nos haga compañía, ¿no? El de hoy es Historia Naval de la Guerra Civil, un conflicto trágico desde todos los puntos de vista que tuvo en el mar un importante escenario de operaciones, Juan. Sí, efectivamente, la guerra civil, pues desgraciadamente, como todos sabemos, tuvo desde luego en el mar una repercusión muy importante.
No es quizá lo decisivo, sí es importante porque sí es verdad que yo creo que el grueso de la contienda se libra en tierra, pero no dejó de tener trascendencia. Sobre todo la lucha por el mar era un poco una lucha por dominar las vías de abastecimiento, ¿no? Porque en España pues no tenemos petróleo, no teníamos armas, no había, pues ambos bandos pues lo que querían era las vías de comunicación abiertas pues con sus proveedores. Y también al comienzo de la contienda el ejército sublevado está sobre todo en el norte de Marruecos y es muy importante ese momento desde el punto de vista naval del paso de las tropas del estrecho a la península, que ahí es un momento también muy, muy determinante, ¿no? del devenir posterior de la guerra. Ya. Y bueno, este es un libro de reciente aparición, está escrito por Adolfo Morales Trueba. Adolfo Morales Trueba es un infante de marina que ya había escrito otro libro sobre la época anterior, sobre la Marina de Guerra durante la Segunda República, y ahora pues nos da un poco por llamarlo de alguna manera, una cierta continuación, ¿no? Que es ya cuando las hostilidades pues rompen. Tiene también explica bastante bien los antecedentes para saber un poco o comprender en qué estado se halla la Marina antes del comienzo de la guerra, ¿no? Sí. Porque es muy importante porque al producirse el alzamiento, la sublevación del 18 de julio, pues la Marina es una parte de las Fuerzas Armadas que está muy politizada. La división entre los mandos y la marinería es muy acusada y entonces ahí pues la verdad es que es un momento, sobre todo ese comienzo de la guerra, los primeros meses dentro de la Armada, muy duro por toda la... Bueno, hubo auténticas carnicerías, ¿no? Entonces, no causadas por enfrentamientos en el mar, sino dentro de los barcos y en las bases, en fin. Es una historia dura, a la par que interesante, la verdad. Sí, sí. El por qué fue importante el aspecto naval en el desarrollo de la guerra, digamos que es una de las ideas, ¿no? que planean sobre las páginas del libro, junto al desconocimiento que hay sobre todo ello también. Sí, exacto. Y bueno, la guerra civil, a ver, en el mar no es una gran contienda como lo es la Segunda Guerra Mundial posterior, porque claro, nuestros barcos pues son muy pocas unidades, mucho más flojas, o sea, son básicamente hay dos grandes barcos que son de la Armada Nacional, que son el Canarias y el Baleares, y luego por otro lado pues fundamentalmente muchas acciones de destructores, y luego mucho barco de poco porte armado también, pues pesqueros, etcétera, o mercantes armados, cruceros auxiliares. También intervinieron submarinos, hubo un poco de guerra submarina, pero vamos, no es comparado con los barcos que movió después al concluir la Segunda Guerra Mundial. Es un conflicto mucho más pequeño. Ya. Pero claro, es nuestra guerra, como que dicen, porque nosotros afortunadamente no estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual lo hace muy, muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Para los amantes de la historia, desde luego, es una parte de la guerra civil indispensable, me parece a mí. Ya, porque el libro además recoge todo el conflicto, es decir, de 1936 a 1939, desde el inicio hasta el final. Exacto, comienza pues eso, haciendo un poco un repaso sobre la situación de la Armada al comienzo de la guerra, el tiempo anterior, cómo está estructurada, pues cómo está en ese momento, las unidades que lo componen, la situación de la fuerte politización que hay en ese momento, y luego ya pues lanza lo que es el devenir de los hechos bélicos en sí, pues todo el alzamiento, esos primeros compases de la guerra que desde el punto de vista naval la importancia que tienen es el cruce de las tropas nacionales del norte de Marruecos a la península, y luego hay esos episodios más conocidos también, narrados, pues por ejemplo el hundimiento del Baleares, que es quizá desde un punto de vista bélico naval el enfrentamiento más sonado, ¿no? En el que el barco principal junto con el Canarias de la Armada, digamos, nacional,
es hundido por la Armada Republicana. Entonces eso, bueno, y luego también termina, pues al final con cómo termina la guerra, en fin, como un poco todo el devenir de la guerra. Ya para terminar, bueno, es importante destacar también, Juan, y así se hace en el resumen del libro, que el autor quiere escapar de cualquier tipo de sesgo ideológico, ¿no? Lo cual, bueno, pues siempre es de agradecer. Sí, exacto. No es un libro. Yo lo siento por los hinchas de uno u otro equipo, sí. pero en este caso yo considero que es un libro neutro, que se centra en los temas navales, en los temas propiamente, y no entra en consideraciones de ningún tipo, sino que es más, digamos, es una disquisición más histórico-técnica, ¿no? Que no, pues, intentando sacar conclusiones y no digamos ya entrar en el tema político o valoraciones de ese tipo. Ya. Entonces, por un lado, por ese lado, ese es un libro que puede, ¿no? Puede leerlo como que dice cualquiera, porque ya sabemos que este tema en España pues nos sigue soliviantando mucho. Pero en este caso no, yo creo que se centra en el tema técnico, y tanto los del Madrid, los del Barça se lo pueden leer, pero que no van a verse en sus opiniones o en su forma de ver las cosas, no se van a ver o molestar o ofender o lo que sea que pueda ser. Perfecto, que así sea. Adolfo Morales Trueba es el autor de Historia Naval de la Guerra Civil, el libro que hemos traído hoy gracias a Juan Melgar y su librería Robinson. Juan, para adquirir alguno de vuestros libros, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Pues lo mejor que se puede hacer siempre es venir a nuestra librería, porque es donde se ven todos los libros y es donde, pues, uno cuando entra en una librería al final pues ve títulos siempre que no se espera encontrar, que a lo mejor pues ha podido ojear por internet pero no los ha visto o lo que sea, porque en las páginas web pues salen los libros que salen y no los ve uno igual que... Y luego ve uno el libro como es en realidad, si es grande, es pequeño, muchas páginas, pocas páginas, como está editado. Y eso es la mejor manera desde nuestro punto de vista. Estamos en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, y luego todo el que no pueda venir, pues eso tiene también los métodos ahora ya tradicionales, nuestra página web donde están todos nuestros títulos, o si no nos puede escribir o nos puede llamar por teléfono, como más cómodo le resulte. Tomamos nota. Gracias, Juan, por tu visita. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer estar de nuevo aquí. Hasta entonces, un abrazo. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Palabra de barco, ya lo decíamos al comienzo de este capítulo. En programas alternos nos reuniremos en la Camareta de la Luna para hablar con los patrones que comparten puerto y pantalán, para dar voz así a sus barcos y conocer sus peculiaridades, qué diseño tienen, si les gustan las regatas o son más de crucero, las millas navegadas. En fin, es una manera de poder compartir con vosotros qué les une a su barco. Este primer encuentro me ha causado una especial ilusión, porque lo he tenido con Juan Morís, amigo con el que compartí aventuras y navegación a bordo del que ahora es su barco y que un día compartimos. El barco que me atrevería a decir que vosotros también conocéis, porque fue protagonista en la mayoría de los podcasts emitidos hasta ahora, y no es otro que el Nahua. Y lo hacemos, como digo, con Juan Morís, del que tanto aprendí a bordo de este barco, que ha sido tantas veces nombrado, pero del que no todo el mundo conoce sus características. Así que lo primero es saber de qué barco estamos hablando. Juan, cuéntanos. Bueno, pues el Nahua es un Deller Optima 920. Es un barco de crucero, ¿eh? Tiene una habilitación muy guapa, donde tiene su baño, tiene su salón, su camarote a proa. Es alto, por lo tanto no tienes que estar agachado cuando estás dentro del barco. Es un barco de hace 44 años y la principal característica de los Deller es que son barcos duros, muy duros, y pueden navegar en cualquier situación de viento y de mar. Nosotros lo usamos para regata y crucero. Nos gusta, a mí en especial, me gusta mucho regatear, pero me gusta mucho regatear
por la competición, porque regateando y compitiendo sacas el 110% del barco. Tú, por ejemplo, vas navegando normalmente, bueno, pues te da lo mismo llevar cazada la mayor y el Génova 1 milímetro más o 1 milímetro menos, o 1 centímetro más o 1 centímetro menos, y no pasa nada. Pero ahí, amigo, cuando vas en regata, te comparas con otros barcos, ahí es lo guapo y es lo alucinante. Porque ese milímetro igual es un cuarto de milla más a la hora. Y eso en las regatas se nota. Luego, como estamos con regatas de tiempo compensado, pues claro, nosotros, una regata que quedamos encantados de la vida, fue ganar al principal de nuestros competidores, Alita, le ganamos por 2 segundos nada más, y quedamos delante de ellos en el trofeo. Casi como la Fórmula 1. Claro, o sea, para nosotros eso fue un subidón. Sí. Eres especialmente aficionado a las regatas, quizá porque, como nos comentas, es en las regatas donde se alcanza o se busca el potencial del barco, ¿no? Y llegado a un punto, pues incluso las mejoras que se puedan hacer en el barco. El Nahua, en este caso, como decías antes, es un barco fundamentalmente de crucero, pero sí es verdad que en las regatas se defiende bien y en los últimos meses yo diría que cada vez mejor. ¿Qué mejoras se han hecho en el Nahua para que responda como responde ahora? Bueno, pues mira, fueron 3 principales. Compramos un Génova mayor. El que teníamos era muy corto y entonces, claro, la gente en las regatas usa materiales muy buenos. Usa velas de Mylar, velas de Kevlar, y nosotros tenemos velas de Dacron. ¿Qué son velas de Dacron? Bueno, pues el Dacron es un material muy duro, entonces sirve para vientos medianos fuertes. Para flojos ya no nos vale tanto porque andamos menos. Luego también este invierno cuando subimos el barco al varadero, sí, lijamos toda la orza. La orza tenía una capa de alquitrán, que esa capa de alquitrán estaba llena de agujeros. Y entonces eso le quitaba velocidad al barco. ¿Qué hicimos? Fue un trabajo duro, muy duro, porque lijamos toda la orza, la dejamos el hierro para que saliese bien, y luego le echamos 2 capas de imprimación y después 2 capas de patente. Con eso, ¿qué se consigue? Que la orza sea toda lisa y entonces hidrodinámicamente consigamos ese poco de velocidad. Y luego trimamos el palo bien. Teníamos un obenque que tenía problemas, le cambiamos el obenque y ya le pusimos el palo derecho. Con lo que sigue, con esas 3 cosas conseguimos también mejoras que se incorporan a la competitividad en regata, pero que luego cuando navegas en crucero pues también están ahí. Claro, nosotros hacemos, además de regatas de aquí de Gijón, pues ya llevamos 2 años yendo a Guecho para hacer una regata transcantábrica que es de Guecho Gijón y luego era de Gijón a La Coruña. Lo que pasa es que los de Gijón a La Coruña no se anima la gente, pero la de Guecho Gijón sí. Este año, por ejemplo, fuimos navegando muy bien hasta Santander. En Santander hacemos una parada de una noche y luego seguimos. Ya a la altura de Laredo nos confirmaron que se iba a suspender, que se había suspendido la regata porque viene una tormenta muy fuerte con vientos de 40 nudos, olas de 4 metros y encima todo de proa, que era del noroeste. Entonces tuvimos que entrar en Laredo, hacer combustible y venga para afuera otra vez. O sea que estuvimos 24 horas navegando. El motor del Nahua es un motor de hace 44 años, un motor duro, muy duro. Volvo Penta. Volvo Penta, pero tenerlo 24 horas navegando, pues funcionando también. Entonces decidimos entrar en Ribadesella. La entrada en Ribadesella fue macanuda, porque encima era con mucho mar, luego fue 1 hora antes de la marea baja, pero nosotros entramos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entre la corriente en contra
y las olas que venían, bueno, el barco empezó a moverse para todos los lados. Lo llevaba muy bien un patrón, que era mi hijo, Pelayo, que yo le daba las indicaciones que decía, Pela, tú fuerte y aguanta que el barco está navegando. Y el barco está navegando y conseguimos entrar. Por eso a mí cuando me dicen siempre, no, hay que entrar en marea alta arriba de Sella, no. Hay que entrar después de la marea baja, pues puedes esperar 1 hora, 2 horas, pero a las 2 horas un barco normal puede entrar arriba de Sella. El Nahua, un barco que protagonizó, como hemos dicho, muchos de nuestros podcasts, no podía ser de otra manera, un barco adquirido en el puerto de Mazarrón, en Cartagena, que ha ido sufriendo mejoras, como las que estamos comentando. ¿De aparejo fraccionado o tope de palo? Cuéntanos. No, aparejo fraccionado. Génova no llega. Y luego también le compramos un spinnaker nuevo, de segunda mano, uno más ligero que el que teníamos. El spinnaker que tenemos es más bien para traveses, con el que vino el barco. Que, por cierto, no sé si te acordarás, pero llevaba, como nos dijo el dueño, 10 años metido en una bolsa así. Sí, no se usaba. No se usaba porque no sabía usarlo. Entonces dijimos, bueno, hay que usar todas las velas porque... Y tenemos un spinnaker que, por cierto, es el que ilustra la imagen del podcast. Exactamente. Todos nuestros oyentes, cuando van a escuchar el podcast, ven que la imagen es el Nahua de popa y con el spinnaker desplegado. Claro, y entonces, claro, el spinnaker es una vela muy difícil, muy difícil de llevar y muy difícil. Entonces, eso es lo que hay que quitarle, el miedo a la vela. Porque con esos spinnakers de popa, tú puedes planear. Planear, ya sabéis, que es hacer surf sobre la ola. Y eso es una sensación que no la quito a nadie, porque es lo más guapo que hay navegando. Cuando empiezas a navegar sobre la ola, el barco empieza a botar y venga y millas y tira millas. Y miras la corredera, 8, 9, 10 nudos, 11 nudos, que eso es una... Juan, ¿y qué destacarías tú del Nahua? ¿Qué es lo que más te gusta del barco? Yo, por ejemplo, cojo mucho cariño a las cosas, además de las personas, cojo las cosas. Y el Nahua, pues fue algo que, como nos pasó muchas cosas juntos, pues es por eso por lo que le tengo mucho... Y destacaría su dureza, su dureza, la navegación, y ahora, como lo que te conté antes, como estamos consiguiendo que ande el barco, conseguir tal, con la tripulación que llevamos, también metimos a un chaval, Julio, uno de vela ligera, que también ayuda pues a tomar las decisiones, vamos por aquí, vamos por allá, la táctica dentro de la regata, pues eso es... La mayor en sus manos funciona bien. La mayor en sus manos funciona muy bien, pero ahora se nos fue. Vaya, hombre. Se nos va para el GS1, claro. Ficha por Estamos en un barco de jubilados, porque la mayoría de la gente somos jubilados, sí. Y claro, él tiene 15 años, entonces tiene que ir a más. Un barco de jubilados con mucho ánimo, con mucha afición, a bordo de un barco, como decimos, sólido. Porque el Nahua es un barco muy sólido. Es verdad que constructivamente, bueno, es un barco de la década de los 70, con lo cual con eso está dicho todo, ¿no? Y encima es un deler. Tu afición a la mar viene de niño, Juan. Eres un marino de vocación. Viene de niño, de cuando salías con tu padre a pescar. El Nahua no es tu primer barco. No, yo ya tuve 3 barcos míos. Tuve primero un First Class 8, ¿sí? Que ahora se llama Universidad de Oviedo. Luego tuve un Aloha 25, que se llamó el Pecar. Y ahora el Nahua. El Nahua es el más grande que tuve. Son 9 metros 20 y es el que más me gusta. Yo, por ejemplo, en el Rizos, que así se llamaba la Universidad de Oviedo, yo pasé aventuras muy guapas también. Sí. Yo pasé de planeadas en una regata Ahí sí que el First Class 8 es un barco muy técnico. Tú necesitas, no valen 5 personas, no, tienen que ser 5 personas que sepan. Y especializado en su puesto. Y disfrutas un montón. Yo me acuerdo que Alfredo Alegría, que tenía otro First Class 8, estábamos en una regata
iba delante de nosotros. Alfredo Alegría, vamos a comentarlo y decírselo a los oyentes, fue recientemente, hasta hace poco, presidente del Club de Regatas. Exactamente. Sí, sí. Y íbamos detrás y de repente el skipper, el patrón, Luis Croc, que por cierto, Luis Croc es una persona que sabe un montón de vela. Él también tuvo otro First Class 8 antes que el nuestro. Dijo, venga, hay que sacar SPI. Dijimos todos, ¿cómo sacar SPI? Sacamos SPI. Sacamos el Spinnaker a duras penas y dice, todos pa' popa, absolutamente todo. Ya no había sitio más a popa para ponernos 4 personas ahí. Pero empezamos a volar y me acuerdo los comentarios que decía Alfredo, decía, joder, yo os vi de repente navegar normal y hacer y volar, que esa es la sensación muy guapa. Yo le tengo mucho que agradecer a Roberto y a Roberto Bucetas. A Roberto Bucetas y a Luis Croc, porque nos enseñaron mucho también, pero nos metían unos entrenamientos, entrenábamos en las Amazucas, en las boyas que hay aquí en el museo, que es una distancia muy corta. Venga, viramos para una banda, para la otra, saca SPI, baja SPI, traluchamos, y estamos así 2 horas, todos los sábados. Ahora, esa sensación luego en las regatas no las quita nadie. Luego, yo me encanta la mar. Yo no podría vivir en Oviedo, no podría vivir en Madrid. Tiene que ser una ciudad que tenga mar para verla, y sobre todo estar en la mar. Yo ahora estoy casado con Ana, mi mujer, que le encanta pescar, pero es yo alucino con ella, porque es más, pesca más. Y además pesca muy bien, y le encanta el barco, o sea que estamos disfrutando de este Deller, que al final nos quedó para nosotros, pero muy bien. Juan Morís, como decimos, marino de vocación, su hijo Pelayo, actualmente enrolado haciendo horas para terminar la carrera y después poder embarcarse. Con vosotros tengo yo una cita en los próximos meses. Sí, sí. Parece? Porque si hablamos de lo que son generaciones cuando venga, vinculadas a... Cuando venga Pela. ¿no? Exactamente. Cuando venga Pelayo, pues hablamos y dedicamos un programa a la marina, a la navegación de 2 generaciones, tú y tu hijo. Además, date cuenta de una cosa. Yo nunca le quise... Bueno, la afición a la mar lo llevan los genes, sí. Eso más claro que el agua. Pero nunca le quise forzar, porque él siempre me decía, no, yo... El motor, papá, a mí la vela no me gusta, porque se va muy lento, tal. Y entonces, ¿qué hizo? Entró en la escuela de Marina Civil, dijo, yo quiero estudiar náutica. Y la madre le decía, estudia Derecho. Y él, no, náutica, y náutica, y náutica. Y salió torcido y estudió náutica. Y estudió náutica. Muy bien. Y entró en el equipo de regatas y ahora le encanta navegar a vela, porque además es muy competitivo, es como yo. Somos personas competitivas y que nos gusta ganar siempre y nos gusta, lo que pasa que hay veces que no puedes conseguirlo porque tendrías que invertir mucho dinero en velas, en cabos, en escotas, en todos estos, claro, mucho dinero. Claro. Desde luego que sí. Bueno, Juan, pues que ha sido un placer, que muchas gracias y que tenéis una cita con todos nosotros en A Son de Mar, Pelayo y tú. Muy bien. Hasta una próxima ocasión. Bueno, pues ya contaremos más aventuras. Un abrazo. Venga, gracias, hasta luego. A Son de Mar, la náutica en un podcast. En esta nueva etapa del podcast no podían faltar los pasajes de la historia, de las Españas de ultramar y sus expediciones. Con Josu Jiménez. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, aquí después del verano, encantado, como siempre, en el Muga. En el Muga, habitando el Muga, en un verano que ya toca su fin, pero digamos que el Mugalari no entiende de estaciones, ¿no? No, aquí seguiremos saliendo y seguiremos rompiendo y rasgando mares. Oye, Josu, hoy nos traes un personaje tan desconocido como valeroso, ¿no? Almirante, adelantado mayor de Castilla y azote de ingleses y portugueses allá por el siglo XIV. Cuéntanos. Sí, señor. Este es don Fernán Sánchez de Tobar. Fue almirante y adelantado mayor de Castilla. Y bueno, su vida transcurre en la época tan revuelta de Pedro I el Cruel, los Trastámara y todo aquello. Esa época en la cual, pues los bastardos del rey, del padre de Pedro I, pues bueno, al final se hicieron con el reino. Pero bueno, empezamos porque Fernando Sánchez de Tobar realmente era almirante y adelantado para Pedro I el Cruel, pero bueno, Pedro I era muy cruel y por sus desavenencias él se fue con Trastámara, con Enrique II, y entonces es ahí donde empieza su gran epopeya, porque los Trastámara en ese momento eran contemporáneos de la Guerra de los 100 años, Inglaterra-Francia, y Castilla en este caso tenía un pacto de asistencia y de apoyo a los franceses. Hasta ahí nada más. Simplemente empezamos, pues que voy a empezar ya directamente con todas las peripecias y todo lo que hizo este gran almirante, que es, nos ponemos ya en 1372 en La Rochelle. Entonces resulta que, los britanos, atacaron, el conde de Salisbury atacaron a 7 naves mercantes castellanas en Saint-Malo. Esto produjo, una serie de reacciones y lo que hicieron, por un lado, los franceses querían retomar Brest y allí fue Sánchez de Tobar al mando de 15 galeras y lo que hicieron es conquistarla prácticamente en 3 meses, ¿no? Y llevarse, un poco un botín importante. A partir de ahí empezaron, un montón de campañas contra los británicos, hasta que, durante 6 años, arrasaron toda la costa sur de Inglaterra, que nos dijimos, coño, ¿cómo los ingleses siempre eran los que estaban? Aquí las naves castellanas, en este caso ya en 1377, Fernando Sánchez de Tobar, con 13 galeras, y se unió con algunas de los franceses, querían desembarcar hombres en Inglaterra. Y así empezaron a hacer una campaña que, si cogéis, digamos, la costa sur británica, desde Folkestone hasta Plymouth o más allá, pues se dedicaron a arrasar. Y arrasaron Folkestone, Portsmouth, Dartmouth, Plymouth. La arrasaron, entraron, cogieron todo el botín. Los británicos no tenían por dónde salir. En principio, pues eso, ¿no? Desembarcaron sus 5.000 hombres, los arrasaron de tal manera que, para los franceses de esa manera debilitaban un poco toda la presión sobre su territorio, y las naves castellanas de don Fernán Sánchez de Tobar pues se forraban y se llenaban de botín a base de precisamente los que luego fueron los grandes piratas de la historia, pero en este caso pues nos lo sacamos nosotros, ¿no? Eso fue a partir de 1377 y pues seguimos con todo eso, y en 1380 pues con otro acuerdo entre también los Trastámara, en este caso Enrique II y Carlos V, pues había que hacer otra actuación, y pues desde Sevilla el almirante con 20 galeras volvió a La Rochelle y se dedicó, pues en este caso, a arrasar otra vez, arrasar pues también todas las ciudades que estaban en la costa, pero en este caso podemos decir que además esto ayudó a la técnica de la construcción naval, porque decidieron que ellos, ¿por qué no van a entrar hasta Londres? Y los ingleses vamos a decir que estaban bastante agotados, y entraron y remontaron el río Támesis, se acercaron a Londres, arrasaron la villa, que ahora ya es propia de Londres, que es Gravesend, la quemaron, además de otras aldeas costeras, y los ingleses estaban todos metidos en la torre, metidos donde podían. El asunto era, estos van a entrar, pero no entraron. Y no entraron por una razón, un poco hasta cómica, y es que los barcos estaban tan llenos de botín que ya no podían coger más. Con lo que entonces
bueno, retornaron cada uno a sus puertos después de haber dejado a los ingleses, que ya, bueno, igual al de una semana salieron de las torres ya un poco bastante, bueno, respirando hondo. Y pues en este caso lo que quiero decir a nivel técnico es que se dieron cuenta que tenían que subir los flancos bordos, y de esa manera, pues por un tema económico y de tener más botín, pues al final, bueno, diseñaron las naves un poco más altas, y de esa manera, pues mira, tenían una mayor capacidad sobre otras con relación, seguramente igual no lo habían pensado, pero con relación pues a los arcabuces, con relación a tirar con las ballestas y demás sobre otras naves, ¿no? Entonces, bueno, así estuvieron durante 7 años en este tema. Luego, en la Guerra de los 100 años. A partir de ahí, bueno, pues don Fernán volvió otra vez a Sevilla, y nos encontramos que pues prácticamente 2 años después se produce, relacionado también con esta Guerra de los 100 años y con, bueno, luchas dinásticas, porque en España, en la península, había un lío bastante grande entre los Trastámara, entre pues el duque de Lancaster, que quería por un matrimonio asumir el reino de España, de Castilla, perdón, y por otro lado estaba el reino de Portugal, que pues también por matrimonios y demás había también una pugna, y España y Castilla lo que quería también era, bueno, pues anexionarse Portugal. Y aquí, pues lo mismo, el rey en este caso ya no era Enrique II, sino Juan I, que era, bueno, de los Trastámara. Ahí estratégicamente en tierra no lo hizo bien, pero bueno, bloquearon lo que es ¿cómo se dice? El río Tajo, Lisboa, y mandaron pues a nuestro ¿cómo se dice? a nuestro almirante a ir a atacar. En principio él subía hacia Francia, pero le mandaron, bueno, luego fue hacia Lisboa. Realmente, cuando llegaba hacia Lisboa, había bajado una flota de un almirante portugués, que era Juan Alfonso Tello, que también quería pues atacar a los españoles. Se encontraron con este almirante, y este almirante, nuestro Fernán, lo que hizo fue dio vuelta y hizo como que huía. Bueno, es un poco una táctica propia que tenían los árabes en las guerras de la Reconquista, ir hacia atrás y luego volver y cerrarles. Y esto es lo que hizo él. A la altura de Huelva, el almirante nuestro mandó virar en redondo, posicionó las galeras de forma que los ballesteros pudiesen masacrarlos, y solo quedó una galera de las 20 galeras portuguesas vivas, que es la que pudo contar esto. Aún así, cuando volvió a Lisboa, el problema ya ahí había surgido la enfermedad de la época, pues bueno, la peste, todo esto, por los cierres, el rey castellano, se retiró, vino la famosa batalla de Aljubarrota, en la cual Portugal venció a los castellanos con los franceses, y Portugal consiguió así su independencia, ¿no? Pero aún así, en la mar a don Fernán no le pudieron ninguno de ellos. Volvió con las naves hacia Sevilla, en la cual en ese trayecto pues don Fernán murió porque, bueno, pues estaba enfermo por esto, y murió allí en la nave capitana, ¿no? Y ahora mismo está enterrado en Sevilla. Y esta es la historia de este hombre y de esta epopeya, que durante más de 8 años pues tuvo a los británicos pues todos guardados en casa y bueno, prácticamente en uno de los asaltos a sus galeras que venían a atacar Francia, se llevó un botín que equivalía aproximadamente al 20% del Producto Interior Bruto de toda Inglaterra. Hay que ver. Entonces, bueno, don Fernán Sánchez de Tobar, menudo personaje, fantástico. Josu, antes de despedirte, recordemos que tu último libro publicado sigue contando pues, con buenas críticas, ¿no? Entre dos mundos, las aventuras y desventuras de Tello, un caballero medieval frente al Imperio Almohade. ¿Cómo va la cosa? Pues sí, lo publiqué en abril, y la verdad es que está funcionando, va saliendo. No es que no, hombre, al nivel en el que estamos la gente compra los libros y hay buenas críticas, y la verdad es que estoy muy contento. No esperaba un poco a alguien desconocido, bueno, pues que tuviese esta salida, ¿no? Y que a la gente le parezca tan interesante. Sigo estando en Amazon, el que quiera ya sabe, Entre dos mundos, ahí lo tiene, y seguramente va a pasar pues unos días interesantes. Se lee muy fácil y es una historia real con personajes reales. Bueno, la historia real, perdón, el personaje no lo es, pero todos los personajes, toda la situación es tan real como lo fue. Sí.
Entre dos mundos, un libro que recomendamos desde aquí, desde este podcast, por supuesto que sí. Muchas Josu, gracias. seguimos en contacto, ¿eh? Cuídate mucho y sigue disfrutando del Muga, como haces. Vamos a buscar por ahí más grandes. Un abrazo fuerte, eso espero. Venga, muchas gracias. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Los minutos finales del podcast los reservaremos a hablar de un asunto poco agradable, como es el embarrancamiento de una embarcación. Estos días es noticia en Asturias el varamiento de un barco con bandera noruega en la playa de Bañugues, cerca del Cabo Peñas. Con 17 metros de eslora, las noticias que se manejan apuntan a algún fallo eléctrico que haya podido afectar a la electrónica de a bordo, lo que terminó provocando que el barco encallara. De las múltiples causas que pueden provocar un embarrancamiento, los tipos de fondo más agresivos para la obra viva, la manera de salir de una situación como esa, bien remolcado o por medios propios, entre otras cuestiones, pues las vamos a tratar los próximos minutos con Roberto Bucetas, que nos vuelve a acompañar una vez más. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Y nada, felicitarte por esta tercera temporada del podcast, que es todo un éxito. Pues muchas gracias. Un éxito compartido, porque gracias a colaboradores como tú tenemos la audiencia que tenemos. Oye, lo primero que me gustaría hacer, Roberto, es darte la enhorabuena por los éxitos cosechados, ¿no?, con la Universidad de Oviedo en las últimas regatas disputadas en la bahía de San Lorenzo, aquí en Gijón. Primer clasificado en la clase 2 en el Trofeo Villa de Gijón y podio en el Trofeo Presidente. Vamos, que seguís en forma, tanto tú como las tripulaciones y el barco. Bueno, ahí estamos siempre intentando hacerlo lo mejor posible y bueno, pues los resultados a veces acompañan, como ha sido esta temporada estival, ¿no? Sin duda. Oye, hablemos de embarrancamientos entonces, ¿no? Porque rara vez es una situación deseable, Roberto. Sí, es una emergencia en la mar. Todos son cuestiones que hay que tener presentes y más que nada haber pensado alguna vez en ellos, si alguna vez nos puede producir esta situación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Varada, como tal, se conoce como la acción de varar una embarcación, ¿no? Que no es otra cosa que ponerla en seco. Muchas veces de forma voluntaria, que hablaríamos de varada, pero cuando toca a fondo de una forma involuntaria podemos decir ya que estamos hablando de una embarrancada, ¿no? Y aquí, bueno, pues cuando se complican las cosas. ¿Por qué se puede producir una embarrancada o una varada involuntaria? Bueno, podemos decir que puede ser debido a dos circunstancias. Comentabas tú al principio en el caso de Bañugues, puede ser debido a fallos mecánicos, cualquier fallo que podamos tener en la embarcación. Sí. Generalmente debido al tema mecánico, es un fallo en el motor o en el sistema de gobierno, ¿vale? Suele ser lo más habitual. Uh-huh. Pero también puede producirse por el factor humano. Es decir, que nos despistemos, que no estemos, que alguien en la guardia se duerma, que alguien no sepa exactamente la posición por la que estamos navegando y pasemos por encima de un bajo. Esas son las circunstancias generales por las que se puede producir. Aunque debido al primer caso, debido a lo que sería fallo mecánico, bueno, el factor humano también influye porque tenemos que estar preparados para que, oye, si nos falla el motor, si nos falla el sistema de gobierno, tenemos que tener recursos para intentar evitar que el barco, salvar el barco por todos los medios, ¿no? Sí. Pero bueno, esas serían las causas por las que se puede producir la varada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en caso de una varada? Bueno, pues hay que analizar que podemos encontrarnos en dos tipos de barcos. No es lo mismo varar en un barco de motor que varar en un barco de vela. Las situaciones para poner de nuevo el barco a flote son muy distintas. Pero antes que eso deberíamos de evaluar daños. Sí. Evaluar daños de lo que se ha producido. Hemos varado. ¿Dónde hemos varado? Hemos varado en arena, hemos varado encima de piedra, encima de roca. Eso hay que evaluar los daños personales y daños materiales. ¿Alguien ha sufrido algún accidente? ¿Tenemos algún tripulante que haya sufrido algún daño? No, pues vale, pues miramos el barco, vamos a ver el barco cómo se encuentra. ¿Tiene alguna vía de agua ese barco o no? ¿Está afectado alguno de los elementos de gobierno, de propulsión, lo que es la hélice, el timón del barco, o no tenemos afectado nada? Uh-huh. Porque después el reflotamiento de ese barco puesto a flote va a influir un poco todas esas circunstancias. Normalmente podemos decir que un porcentaje muy alto de los barcos que varan o que embarrancan salen por sus propios medios. Sí. Normalmente, pues oye, nos asustamos un poco, miramos un poco lo que tal y normalmente lo que hacemos habitualmente es dar máquina atrás. Hemos varado, pues damos máquina atrás y salimos. Pero bueno, mala solución
si no hemos evaluado los daños que tiene el barco previamente, ¿no? Después, poner el barco a flote. Hay cualquier manual que mires de seguridad o de emergencias a bordo, hay múltiples formas de hacer lo que sería la puesta a flote. En barcos de vela, bueno, pues una de las soluciones muy habituales, el barco va a tocar con la orza, porque es el punto del barco que tiene mayor calado. Uh-huh. Pues una de las cosas que deberíamos hacer es, bueno, intentar disminuir ese calado o intentar soltar esa orza. Y eso se suele hacer escorando el barco. Podemos decir que tirar del barco, a veces por medios externos, de otro barco o incluso un remolcador, una lancha de salvamento, no solo es tirar para sacar un barco. Hay que ver un poco en qué situación se encuentra ese barco y cómo se encuentra pinchado, dónde está el barco enganchado en la roca, ¿no? Sí. Distribución de pesos. Cambiamos un poco el asiento del barco, está pinchado de popa, pues oye, todo el peso hacia proa y a ver si disminuimos calado en popa y podemos salir. Uh-huh. Máquina, hemos comentado, dar máquina, sí, bueno, previamente evaluación del análisis de la situación, de cómo se encuentra ese barco. Ya. Escorar, ya lo hemos comentado. Aligerar el barco, barcos de recreo, aligerarlos, tenemos poca capacidad para aligerar ese barco. Muy importante es en zonas en las cuales estemos influenciados por las mareas, ¿en qué situación hemos quedado varados con respecto a la marea? Preferiblemente hay que varar siempre en bajamar. Si podemos escoger, hay que varar siempre en bajamar. Es una máxima de la embarrancada. Pero bueno, ya sabes que las circunstancias no suelen ser siempre así. Oye, pues hay que ver la marea, estamos en pleamar, estamos en bajamar, bueno, pues esperamos un par de horas y está la marea subiendo, pues bueno, aseguramos un poco lo que es el barco, protegemos un poco lo que es la integridad del casco, la resistencia del casco y esperamos un par de horas a que suba la marea y podemos salir sin nada, sin hacer prácticamente nada. Yeah. Y después tendríamos que acudir a medios externos, es decir, oye, pediremos auxilio, lanzaremos un mensaje de socorro y te podrán ayudarnos pues otros barcos o salvamento marítimo, que para eso está. La utilización de remolcadores. La utilización de remolcadores puede ser otra forma para poder sacar ese barco. Yeah. Lo más importante en una embarrancada es la rapidez, es la inmediatez, es decir, sacarlo rápidamente del sitio en el que se encuentra ese barco, porque no pueda sufrir más daños o porque la situación vaya peor. El barco vaya peor. Cuanto más horas pasen, peor va a ser la situación. Cuanto más días pasen, peor va a ser. El barco se puede ir encamando, si es un fondo de arena, y una vez que el barco está muy asentado en la arena y hace cama, sacarlo de ahí va a ser difícil porque por mucho que tiremos, reventamos todo. Yeah. Aunque tiremos con un remolcador de altura, va a reventar el remolque, va a reventar el punto de sujeción, pero el barco de ahí no va a salir, ¿no? Entonces ahí en esos casos ya tenemos que acudir a personal o a medios externos que hagan ese reflotamiento del barco. Roberto, y no es lo mismo tener orza que navegar en un barco de quilla corrida, ¿no? A la hora de varar, cada caso presenta ventajas e inconvenientes, imagino. Dependerá de factores diversos, claro. Sí, por supuesto. Depende del tipo de casco que tengamos. Como decíamos, no es lo mismo un barco de motor, que los puntos más sensibles en una varada, en un barco embarrancada, en un barco motor, pues van a ser los timones, van a ser las hélices, van a ser los ejes, que van a ser los puntos más bajos. En un barco de vela va a ser la orza. Un barco de quilla corrida es un barco que presenta más resistencia en lo que sería el propio casco. La estructura del casco va a ser mucho más resistente y entonces, bueno, va a soportar mejor la embarrancada. Una orza puede estar apoyada en una piedra, en un bajo y tiene suficiente resistencia el propio barco. Es más sensible, hay que proteger siempre que se pueda todo el tema de timón, hélice, ejes, y el timón del barco nada más que toque en cualquier sitio va a sufrir daños. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener presente eso para intentar proteger todos esos elementos sensibles del propio barco, ¿no? Ya, una embarrancada además tiene otras derivadas, ¿no? Aparte de las económicas, tenerlo todo en regla nos puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Estoy pensando en el seguro, por ejemplo. Por supuesto que muchos de los problemas que suelen surgir en las embarrancadas y en las varadas es el tema de, bueno, que te van a obligar a sacar ese barco de ahí. No es que tengas el problema de los daños que sufre el propio barco. Tú imagínate que el barco se pierda, se llega a perder porque se pierden los barcos en una embarrancada, se pueden llegar a perder. Todo el tema de remoción de restos corre a cargo del armador.
y tienes que tener todo eso bien cubierto. Y las pólizas de seguros normales, estándar de cualquier barco, normalmente no cubren el tema de pérdida total y remoción de restos. Y en el caso de remoción de restos, muchas veces las pólizas, aunque los tengas cubierto, está limitado a lo que sería el valor del propio barco. Y muchos de estos gastos de remoción o de recuperación o de reflotamiento de estos barcos es muy superior al valor del propio barco. Estoy pensando en este mismo barco de Bañugues, que lleva ahí varado casi una semana en la playa, sí, y que los costes de reflotar ese barco, bueno, van a ser importantes, bien sea que se haga por tierra o bien que se haga por mar. La autoridad marítima va a exigir sacar ese barco de ahí, y eso corre a cargo del armador. Y muchas veces en cosas de estas, que se puede producir una barrancada, una varada de un barco de estos, muchas veces son en transportes de barcos, en compraventa de barcos que se llevan de un puerto a otro con poca tripulación, y que a veces se puede producir una emergencia de este tipo. Hay que tener los papeles del barco muy, muy, muy en regla, porque va a ser lo primero que te va a pedir el seguro, incluso que tengas cubierto esta contingencia. Lo primero que te va a hacer el seguro es que todo esté en regla. Como haya algo que no esté en regla, el seguro no te va a cubrir esos gastos. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy, muy, muy claras, y tener presente que tengamos asistencia marítima cubierta en las pólizas de seguros, que además no tiene mucho importe. La prima de esa cobertura no es muy importante, y muchas veces se tiene una RC en el barco, que es la póliza básica de seguro del barco, y a veces eso puede generarnos muchos quebraderos de cabeza en el caso de que se produzca una emergencia. Cuando no pasa nada, todo va bien. Cuando hay emergencias es cuando nos miramos todo y miramos que esto esté bien o no esté bien. Cubrir una contingencia de asistencia marítima es casi imprescindible si se quiere salir a la mar con una embarcación. Eso por no hablar de los enemigos, de los amigos de lo ajeno, ¿eh? Si el barco queda días varado, el peligro de que pueda ser asaltado es una realidad, desde luego que sí. Varar, encallar o embarrancar son infinitivos que no nos gusta nada conjugar, pero que pueden producirse. Un temporal, la pérdida de gobierno en la embarcación, cualquier problema a bordo que no sepamos o no podamos resolver puede complicarse hasta extremos como puede ser acabar varados en una playa o, peor aún, al pie de un acantilado. Con Roberto Bucetas hemos querido saber algo más sobre embarrancamientos. Gracias, Roberto. Nos quedamos citados para el próximo episodio, así que nos escuchamos. Muy bien, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar, con el que iniciamos una nueva temporada a bordo del Aruna. Volvemos a encontrarnos en 15 días. Ya sabes que si los contenidos del podcast te gustan, puedes compartirlo en cualquiera de las redes o plataformas que emplees para escucharlo. Síguenos en Instagram. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.